Extraño cuando no existían las ratas, güey. Ya estoy harto de comer cucarachas. Ya sé, güey. Yo también. Qué raro que de todas las tonterías de Trump, después de 30 años, la que más nos sigue afectando es que el güey no creía en el cambio climático. Un invento de los chinos, qué imbécil. Y ahora tenemos esta vida gacha. Cuando no hay sequías hay huracanes desastrosos. Ve cómo dejaron la casa. Cada vez muere más gente de hambre. Ya casi nada se puede cultivar. Se han extinto tantas especies. O sea, ¿quién diría que se iba a extinguir el perro, güey? Y que el cangrejo sería el nuevo mejor amigo del hombre. Nunca debimos de haber dejado de hacer el Nachou. Un video sobre el cambio climático. De seguro nuestros 214 suscriptores hubieran cambiado el mundo. Ya sé. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que después de 30 años, tú y yo no hemos cambiado nada. Seguro es por el nuevo cáncer de piel que nos hace sudar sangre. Oye, güey, yo ya me voy a ir, güey, porque ya me ando desangrando. Ah, sí, yo también de hecho ya me tengo que ir porque tengo que pasar el cangrejo, güey. Ah, Simón. Sale, pues. Sale, pues a ver si con el nuevo presidente Chabelo las cosas cambian, ¿no? Ojalá, güey. Ojalá. Sale. Sale. Bueno, David, tuve una pesadilla, soñé que se habían extinto los perros. ¿en serio? ¿Ni al caso, güey? Ah, todo bien. Oye, también soñé que Donald Trump había ganado las elecciones. ¿En serio? Ah, eso sí es cierto, güey. Nacho. Nacho, ¿Es neta? sí. Tenemos que volver a hacer videos del Nacho, güey. Ese vato no cree en el cambio climático. Pero pensé que ahora íbamos a hacer gameplays de Minecraft. Eso es una tontería, güey. Pero fue tu idea. Mañana grabamos, güey. Nos vemos. Bye. Pero ya descargué el juego. El tiempo, el meteorológico, no este de acá, que es relativo, es definido como el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo específico. Lo ves en los pronósticos de televisión si eres vintage o desde un widget en tu smartphone si eres millennial y puede cambiar en cuestión de horas. Por otro lado, el clima se define como las estadísticas de más de 10 años del tiempo de un lugar. Por eso, aunque en Hermosillo a veces llueve y está fresco, el clima sigue siendo árido y cálido, porque los días que predominan son secos y calurosos. Aunque comparado con el tiempo, el clima puede parecer permanecer constante, desde el origen de la Tierra el clima ha estado cambiando, pero muy lentamente, dándole tiempo a la vida de adaptarse a las nuevas condiciones. Claro, causando unas cuantas extinciones masivas aquí y allá, pero lentamente, nada muy dramático, porque no hay humanos, y sin humanos no hay drama. El asunto con el clima es que actualmente está cambiando a una velocidad sin precedentes gracias al calentamiento global, y a eso le llamamos cambio climático. Esto es preocupante porque resulta que desarrollamos nuestra civilización humana en unas condiciones a las cuales no les vienen muy bien estos cambios. Y sí, es verdad, los chinos inventan muchas cosas como el papel, la seda, los palillos chinos, los rollos chinos, este Batman, el Nintendo. Esos fueron los japoneses, güey. Por eso, güey, ¿qué son los japoneses? ¿Son los chinos de Japón? No. El punto es que hay algo que los chinos no pudieron haber inventado, el calentamiento global, porque no es un invento, es un hecho. Cada una de las últimas 3 décadas ha sido sucesivamente la más caliente desde 1850, y tal vez puedas decir que verbo, Nacho, si el año pasado estuvo bien fresco. Lo que pasa es que las fluctuaciones de la temperatura de año con año por fenómenos como el Niño no te deja ver el panorama completo. En esta gráfica se puede observar que aunque hay años consecutivos menos calientes que otros, la temperatura en general va aumentando. Además, el año pasado ni siquiera estuvo más fresco. De hecho, rompió récord como el año más caluroso desde 1880, gracias al intenso fenómeno del Niño que tuvimos. Y o sea, no me refiero al niño que tuvimos tú y yo, porque yo no tengo niños y además ni siquiera te conozco. O bueno, seguro sí, porque solo nos ven los conocidos. Pero me refiero al niño meteorológico, del cual ya hicimos un video. Y aquí está.
El calentamiento global es causado por el efecto invernadero, el mismo que permitió que surgiera la vida tal como la conocemos en este planeta. Cuando esto sucedió, hace unos 3.800 millones de años, la radiación que emitía el Sol era un 30% menor que en la actualidad. Ya estoy lista para girar a tu alrededor, amor. Mmm... ¿Qué? Nada, bebé, ¿no crees que vas muy descubierta? Ay, ¿ya vas a empezar? Es que chiquita te va a dar frío. Así estoy bien. Mira, ¿por qué no te pones ese lindo abrigo de dióxido de carbono que tus volcancitos hicieron para ti, Con tu calor me basta, mi amor. No, bebé, mi calor va a rebotar en ti y lo vas a perder. Ah, ¿me estás diciendo gorda? No es por eso. Ya te dije que no soy Marte. ¿Qué? ¿Marte qué tiene que ver con esto? Ella sí se dejaba mangonear por ti. Pero amor, ya no hay nada entre Marte y yo, ya te he dicho. No te hagas, aún me doy cuenta cómo te mira. Pero cariño... No me digas cariño. ¿Ves? Ya despertaste a la luna. David, ya estuvo bueno. Volvamos a los hechos. Además, Marte tampoco trae abrigo, por eso ni vida tiene. En aquel entonces, gracias al efecto invernadero, principalmente el del CO2 producido por la intensa actividad volcánica, la atmósfera retuvo la suficiente radiación para calentar el planeta y generar las condiciones que permitieron el origen de la vida. De hecho, aún en la actualidad, con el Sol más radiante, de no ser por el efecto invernadero, el planeta estaría 33 grados centígrados más frío. ¿Ves qué bonita y llena de vida te ves con tu atmósfera? ¿Qué te costaba? Amor, ya tienes 3.800 millones de años sin hablarme. ¿Cuándo se te va a pasar el coraje? Gracias a este efecto, la temperatura se ha mantenido relativamente estable. Con cambios muy graduales en los últimos 140 millones de años, la temperatura media del planeta no ha bajado de 15 grados centígrados ni ha subido de 30 grados centígrados. El problema es que en los últimos años ha habido un aumento sin precedentes en los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La primera vez que notamos esto fue en 1958, cuando Charles David Keeling descubrió que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentaban año con año. Esta es la gráfica de lo que descubrió. Primero, al seguir la línea roja podemos ver cómo dentro de cada año hay subidas y bajadas en las concentraciones de dióxido de carbono. Los picos altos corresponden a la época seca, cuando las plantas respiran más de lo que fotosintetizan. Sí, las plantas también respiran. Y los picos bajos corresponden a la primavera, cuando la vegetación reverdece y absorbe más dióxido de carbono, como si la Tierra inhalara y exhalara. Pero al ver la gráfica completa podemos notar que aún con sus subidas y bajadas, las concentraciones de dióxido de carbono están en constante aumento. Esto lo descubrió por accidente mientras se encontraba estudiando el equilibrio entre el contenido de carbonato en la capa superficial del océano, en la roca caliza, y el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, en la cima del volcán Mauna Loa en Hawái. ¿Se dan cuenta cómo aunque hablemos de algo triste, Hawái siempre se pronuncia con una sonrisa? Estamos bastante preocupados por lo que descubrió el Dr. Keeling en Hawái. El aumento en el CO2 puede poner en riesgo la calidad de vida de todos, incluso los que están en Hawái. Creo que tendré que cancelar mis vacaciones a Hawái. Eso me pone muy triste. A este aumento anual en las concentraciones de dióxido de carbono de la atmósfera se le llamó la curva de Keeling, y fue un descubrimiento tan importante que para los años 70 estas mediciones ya se hacían en más de 30 lugares alrededor del mundo. ¿Y cómo sabemos que este aumento no es algo que ha estado ocurriendo desde siempre? ¡Evidencias! Para eso nos bastan 3 testigos. Los árboles milenarios del hemisferio norte, gracias a la dendrocronología. Parte de la botánica que establece la edad de un árbol y los cambios climáticos a los que ha estado sometido mediante la observación de los anillos de crecimiento anual. Oh rayos, qué interesante es la dendrocronología. En el 2012, Michael Mann y sus amigos de la Universidad de Pensilvania publicaron en la revista Nature Geoscience un artículo en el cual analizaron más de 2.000 árboles con los cuales pudieron rastrear el clima de los últimos 800 años y encontraron contundentemente un aumento en la temperatura del último siglo. Pero como el diablo sabe más por viejo que por diablo, tenemos unos testigos aún más antiguos que nos han testificado esta oscura realidad desde lo más profundo de las tinieblas marinas. Los corales más grandes tienen decenas de miles de años de antigüedad. Construyen su esqueleto de carbonato de calcio y al hacerlo incorporan estroncio y calcio a su estructura. En años más calientes, los corales absorben más estroncio que calcio. Estudios de la proporción de estos elementos entre 150 corales lograron reconstruir la temperatura oceánica del planeta de los últimos 30.000 años. Los resultados obtenidos demostraron claramente que el planeta era más frío en el pasado. Además, los corales tienen algo más que declarar al respecto.
Debido al estrés por el aumento de la temperatura, los corales expulsan de sus estructuras a las algas que son su alimento y las responsables de dar sus vistosos colores característicos. Este fenómeno se conoce como blanqueamiento de coral o bleaching, y en los últimos 20 años se ha visto un aumento en este fenómeno. Para cerrar este caso, tenemos el testimonio de alguien que estuvo ahí, atestiguándolo todo desde antes que estos otros dos testigos. El aire viejo. Nos encontramos con el señor Aire Viejo. Señor Aire Viejo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué es lo que nos puede decir acerca del caso? Ahí lo tienen, amigos, ya lo escucharon. Muchas gracias, señor Aire Viejo. Bueno, en realidad sacamos al Aire Viejo de su tumba de hielo para que nos contara esta historia. La nieve se forma cuando el frío cristaliza el vapor de agua, atrapando pequeñas burbujas de aire dentro de los copos de nieve. Y como en la Antártida siempre está bien frío, la nieve que ha caído no se ha derretido y se ha ido acumulando, conservando estas pequeñas burbujas de aire desde hace miles de años. Pues en la Antártida está la base Vostok, una estación de investigación rusa de donde extrajeron columnas de hielo de 3 kilómetros con las cuales pudieron estudiar las concentraciones de dióxido de carbono de los últimos 420.000 años. Los resultados de estos estudios fueron publicados en Nature en 1999, liderados por el científico Jean-Robert Petit. En los cuales encontraron que en los últimos 420.000 años la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca había aumentado a las 280 partes por millón, y hoy tenemos 400, y del metano que nunca había superado las 700 partes por billón, ahora tenemos 1800. Un aumento sin precedentes en el último medio millar de años. Además, demostraron que las concentraciones de estos gases en la atmósfera tienen una íntima relación con la temperatura promedio del planeta, por lo que sabemos que nos acercamos al punto más caliente del planeta en mucho tiempo. Así pues, el caso queda cerrado. El calentamiento global es una verdad irrefutable, y el veredicto final es que nosotros somos los culpables. ¡Causas! ¿Nosotros? Sí, regresemos a la gráfica. ¿Cuándo empezó este incremento alarmante en los gases de efecto invernadero? A finales del siglo XIX. ¿Y qué pasó entonces? La revolución industrial, suceso a partir del cual empezamos a deforestar y consumir combustibles fósiles como locos. Entender qué es lo que estamos haciendo mal en realidad es muy sencillo. Verán, el carbono forma parte de un ciclo. Las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno del agua al aire en la fotosíntesis. Del dióxido de carbono absorbido en la fotosíntesis toman el carbono necesario para construirse, y de ellas todos los heterótrofos tomamos nuestra dosis de carbono, que es una muy grande porque el carbono es el elemento principal de construcción de todos los seres vivos. Por eso les llamamos productores primarios. Así el carbono pasa de estar unido con el oxígeno formando dióxido de carbono en la atmósfera a estar en la biomasa, y aunque una parte regresará a la atmósfera en forma de dióxido de carbono con la respiración y otra fluirá con los desechos, una parte quedará almacenada en la estructura de los seres vivos, hasta que mueren y con su descomposición ese carbono seguirá fluyendo. Los combustibles fósiles tienen su origen en la materia orgánica producida por este mismo proceso, en el carbonífero, pero que en vez de descomponerse y continuar fluyendo por el ciclo, quedaron atrapados en fondos marinos y pasaron por un proceso de descomposición anaerobia, a muy altas temperaturas, mucha presión durante millones de años. Entonces, al deforestar, estamos perdiendo nuestros almacenes naturales de carbono, y por otro lado, al quemar carbón y combustibles fósiles, este carbono se mezcla con el oxígeno y regresa a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Y así es como estamos poniendo en circulación carbono que ya estaba fuera del ciclo, atrapado en la vegetación o en el subsuelo bien tranquilo sin molestar a nadie. Por eso ahora tenemos una cantidad de dióxido de carbono intentando circular a la cual la especie humana jamás se había enfrentado. Y digo intentando porque los sumideros en tierra y mar ya nos están dando abasto y por eso se está acumulando en la atmósfera. Otro gas de efecto invernadero que empezamos a producir como locos después de la revolución industrial es el óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, famoso por ser una de las armas favoritas del Guasón. Formado por 2 átomos de nitrógeno unidos a 1 de oxígeno. Estamos rodeados de nitrógeno, es el elemento más abundante en la atmósfera, representa el 78%, y es un elemento inofensivo, no quiere problemas con nadie. Porque a diferencia del oxígeno, que le gusta oxidar todo pegándose a cualquier cosa, el nitrógeno prefiere quedarse unido a otro átomo de sí mismo, con un triple enlace covalente, el cual es una unión más fuerte que la que tiene Gael García con Diego Luna o Johnny Depp con Tim Burton. Entonces el oxígeno sería como Pitbull pegándose a cualquier artista que se le atraviesa. Y esto es un problema para todos. No Pitbull, bueno, también Pitbull, pero es más grave que necesitamos romper este triple enlace del nitrógeno para formar compuestos esenciales para la vida, ADN, ARN, aminoácidos y proteínas, o sea, básicamente todo lo que hace a la vida vida.
Por suerte, en la naturaleza contamos con unas bacterias que se encargan de romper este triple enlace con una enzima llamada nitrogenasa. Para saber más sobre las enzimas, pueden visitar nuestro video de ¿qué es vida? Y ponen el nitrógeno en formas disponibles para el resto de los organismos, como nitritos y nitratos. Pero como los humanos nunca estamos conformes con lo que nos da la naturaleza, sino más, por supuesto que tenemos que tomar este proceso e industrializarlo. Cuando Fritz Haber en 1908, buscando una forma de matarnos a todos, descubrió cómo producir amoníaco en su laboratorio, que después sería utilizado para producir explosivos para la Primera Guerra Mundial. Después, en 1930, Carl Bosch industrializó este método para producir fertilizantes de nitrógeno a partir de amoníaco. Gracias a esto tuvimos un boom en la agricultura, mayor producción de alimento que se vio reflejada en un boom poblacional. Haber sí mató a mucha gente, pero su descubrimiento sirvió para que el planeta pudiera alimentarnos a todos nosotros. Y ahora, por un exceso en el uso de estos fertilizantes, el nitrógeno excedente, que es como el 83% del que utilizamos, reacciona y se va a la atmósfera en forma de óxido nitroso, que destruye la capa de ozono y tiene un efecto invernadero 200 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Además, una parte de ese óxido nitroso se queda aquí abajo y con la luz reacciona con otros compuestos orgánicos volátiles producidos por la quema de combustibles y otros solventes químicos, produciendo ozono troposférico, o sea, el ozono de aquí de abajo, que es tóxico para la vida. Sí, amigos, el ozono es como ese amigo que nos cae bien, pero preferimos tener lejos porque de cerca como que nos irrita los pulmones, nos da asma y problemas cardiovasculares que a veces conducen a la muerte. Así que después de todo, puede que Haber sí logre matarnos a todos. Es precisamente este asunto de la alimentación el que nos lleva al tercer gas de efecto invernadero, el metano, que es 23 veces más que tiene 23 veces más el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es el compuesto principal del gas natural, por lo que la producción y quema de combustibles fósiles son la principal fuente de metano a la atmósfera. Pero también es producido naturalmente por los humedales, los cultivos de arroz y los gases de los animales rumiantes. Estos animales son adorables, pero lamentablemente también son deliciosos, por lo que para satisfacer nuestras demandas carnívoras tenemos que llenar el mundo con ellos. Así que una vez más, la producción de nuestra comida nos está matando. Punto para los veganos. Lo que nos hace el paro con el metano son las bacterias metanótrofas, que se comen el metano, pero cuando hay exceso de nitrógeno dicen, pues mejor me como el nitrógeno, y dejan el metano ahí, y ese se va a la atmósfera, y pues ya se la saben. Entonces, pues como ven, este jale está todo conectado. Por último, tenemos una bola de gases producidos completamente de forma artificial por el hombre, todos con nombres bien feos, pero en conjunto les llamamos gases F o gases fluorados, que son usados como refrigerantes para hacer espuma, pesticidas, extintores y propulsores de aerosoles. Particularmente son los que hace algún tiempo estuvieron destruyendo la capa de ozono hasta que el protocolo de Montreal obligó a la industria a sustituir estos compuestos por otros que no fueran dañinos. A diferencia del vapor de agua y el ozono, que también tienen efecto invernadero, estos gases F tienen una larga vida atmosférica, por lo que algunas de estas emisiones continuarán afectando el clima durante décadas o siglos. Así que como ven, ya no hay duda de que los culpables somos nosotros, y lo reconocimos en el 2007 como los adultos responsables que somos, en el cuarto informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es algo así como la Liga de la Justicia, pero de científicos y gente bien pesada del tema. De hecho, actualmente en la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, podemos encontrar esta gráfica donde se expone nuestra contribución a este cambio en contraste con las causas naturales. Más claro ni el agua, porque también ya la tenemos toda sucia. Leí que Trump quería cerrar esa página, entré en pánico y por eso decidí grabar este video, como 7 meses después. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué deberíamos estar alarmados todos? Consecuencias, que también son causas, como cuando John Connor mandó a Kylie Reese al pasado a proteger a su mamá, pero acaba embarazándola y se vuelve el padre del mismo John Connor. Desde 1880 al 2012, la temperatura media del planeta, oceánica y continental, ha aumentado en 0.85 grados centígrados. Esto está causando el derretimiento de los polos, los cuales, al ser una superficie blanca, reflejan parte del calor recibido de la radiación del Sol por efecto del albedo. El albedo es el porcentaje de radiación que rebota de una superficie por su color. Las superficies claras reflejan más radiación, las más oscuras la absorben. Por eso luego te andas asando en verano con tu camiseta negra de metálica. Pero qué chila está. Al disminuir esta superficie blanca y ser sustituida por el azul del mar, ahora tenemos una mayor absorción de calor, lo que se traduce en una retroalimentación positiva de este efecto o un círculo vicioso. Menos albedo, más calor,
más derretimiento, menos albedo, más calor y así. Además, al derretirse los polos, están liberando metano ancestral que había quedado atrapado en el hielo. Y acá tenemos otro círculo vicioso. Más metano liberado, mayor efecto invernadero, más calor, más derretimiento, más metano liberado, más calor, no, más efecto invernadero, más calor, más derretimiento, más metano, y así. Bueno, ya entendían, está fea la cosa. Esto se va a descontrolar. El IPCC dice que para antes de que termine la mitad de este siglo, es muy probable que el Ártico se derrita completamente. Y esto es muy grave no solo porque los ositos polares se van a quedar sin casa, sino también porque el derretimiento de esta agua dulce puede cambiar la circulación de las corrientes de agua oceánica, conocidas como circulación termoalina, que transportan agua cálida del Ecuador a los polos y son un importante controlador del clima global. Y todos mis profesores me han dicho que podría causar un efecto parecido al expuesto en la película del día después de mañana, que no he visto y no veré, pero supongo que se trata de algo así como de una nueva era de hielo, ¿no? O algo así. Bueno, pero me han dicho que no va a ser así de repentino, pero sí así de grave. Aquí es donde se hace claro cómo el calentamiento global puede causar cambios en el clima mucho más complejos que solo un aumento en la temperatura. Por eso, el calentamiento global conduce al cambio climático, pero no son lo mismo. Pregunta de examen. No les voy a poner examen. Hasta el momento, el derretimiento de los polos junto con la expansión térmica oceánica ha causado un incremento de 20 centímetros del nivel del mar desde 1880. Y se estima que de seguir así, el aumento para el 2100 podría ser desde medio metro hasta metro y medio. Pero como siempre superamos todas nuestras expectativas de desastre, esto es solo si nos va bien. Para poner esto en perspectiva, con 2 metros de aumento, a 1.000 millones de personas que viven en China, India e Indonesia se los tragaría el mar. Bueno, suponiendo que no se quiten de ahí mientras ven subir la marea. Pero aunque se muevan de ahí, perderíamos una vasta área productiva y de riqueza cultural, y nos tocaría ver dónde acomodar un cuarto de la población en lo que queda de tierra firme. Imagínate cómo se va a poner el transporte público. Recórranse tantito a ver, donde cabe uno caben dos, y donde caben dos cabe un chino, un indonesio y un hindú también. Hola pues. Además, el 30% del dióxido de carbono producido por los humanos ha sido absorbido por los océanos, causando la acidificación de los mares, que se han vuelto 26% más ácidos desde la era industrial. Esto pone en riesgo mucha de la vida marina y por ende también la nuestra, no solo porque puede que ya no haya nada que pescar, sino también porque más de la mitad del oxígeno que consumimos es producido en el mar por el fitoplancton, y quién sabe si vaya a aguantar estas cosas. Y esto, junto con las sequías, las olas de calor, el aumento en la intensidad y frecuencia de los huracanes, puede afectar la economía y sobre todo la seguridad alimenticia de la humanidad. Si de por sí en la actualidad parece que no tenemos agua y comida suficiente para todos porque tenemos el mundo sobrepoblado y pésimamente distribuidos sus recursos, ahora imagina que nos amontonamos más y con menos comida y agua. Aunque hay un montón de posibles consecuencias que podrían ser catastróficas para muchas especies y sobre todo la nuestra, es muy complicado predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Lo único claro es que esto no pinta nada bien. Y en todos los posibles futuros la prosperidad humana se ve muy comprometida. Especialmente para los que no somos millonarios y no podremos costearnos comida y agua limpia que por su escasez seguramente cada vez será más cara. Quizá por eso a los grandes empresarios esto los tiene sin cuidado. Pero no se preocupen amigos, tarde o temprano, si no son ellos, serán sus hijos los que también sufrirán. Ningún humano, por más poderoso que sea, está aislado de las consecuencias de la naturaleza. Todos estamos conectados, Trump. Por eso presentamos la nueva sección del Nachou, las encuestas de David, donde en esta ocasión David salió a las calles para preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre el cambio climático. Adelante, David. Estilo de vida sencilla, para mí. Oiga, sí, le puedo hacer una entrevista para un blog de ciencia. ¿Qué pedo? Estamos grabando un video de rap. Ah, perdón, es que... ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué pedo? Producción, por favor. No, ey, calmados, no, ey, no, Nacho, volvemos contigo. Como ven, la gente está muy alterada al respecto, es un tema muy sensible. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tener sentido común. Ya conocemos las causas, así que podemos trabajar en formas de cambiar las conductas que nos han llevado a esto. La buena noticia es que gracias al protocolo de Kioto las concentraciones de dióxido de carbono han disminuido en los últimos años. La mala noticia es que como ya vimos hay otros gases de efecto invernadero, y aunque dejemos de producirlos hoy, hay que considerar la duración que cada uno tiene en la atmósfera, por lo que su efecto durará como unos 150 años más.
o algo así. Además, considerando que Estados Unidos está gobernado básicamente por Cartman y este decidió retirar las políticas ambientales implementadas por Obama, quién sabe si esta disminución de dióxido de carbono dure mucho tiempo, porque Estados Unidos y China juntos son los países que más producen estos gases. Y no nos engañemos, amigos, esto no se trata de salvar al mundo y la naturaleza. La ciencia nos ha demostrado que la vida encontrará la forma de seguir existiendo. Nuestra especie, difícilmente. Esto se trata de salvar nuestro pellejo. El cambio climático es el problema más grande al que se ha enfrentado la humanidad. ¿Y cómo si es tan claro hay tanta gente que lo sigue ignorando? Pues es como lo mismo que pasó con el precio de la gasolina, que había estado aumentando unos centavitos, poco a poco pero constante. Y aunque la situación se hacía más difícil, no nos quejábamos e intentábamos adaptarnos, hasta que un día esos centavitos se volvieron pesos y entonces sentimos la soga en el cuello. Aunque hay cosas obvias que podemos hacer para mitigar el cambio climático, como justamente dejar de consumir combustibles fósiles, esto no servirá de nada si a gran escala no hacemos algo inmediatamente. Por eso es muy importante estar atento de las políticas públicas al respecto y no permitir que este problema sea ignorado, que se regule la industria y se tomen medidas serias y sobre todo apoyar a la ciencia y la tecnología que son las que nos pueden ayudar con esto. Así que como ven, la ciencia es la linterna que nos ilumina para conducirnos por el mejor camino hacia el progreso de la humanidad. Si nos apagan esa linterna, estamos perdidos. Ahora ya lo sabes, difunde la palabra. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. Ain't got time for frontin'. En el 2012, Michael Mann y sus amigos de la Universidad de Pensilvania publicaron en la revista Nature Geoscience un artículo en el cual analizaron más de 2000 árboles